Buenos días a todos, es un placer más. Vamos a hablar en castellano, no en portugués o brasilero, aunque nuestro invitado especial es de Río de Janeiro, Fabricio Pereira, y pues personalidad interesante que trabaja temas que ahora veremos de sorpresa, sobre todo acerca de la democracia y el buen vivir. Pienso que andábamos comentando off the record, pues temas muy actuales, no solo en América Latina, sino yo que estoy ahorita cerca de Viena, en Melk, en Austria, pues también aquí muy actual, ¿no? Tenemos un canciller que se acaba de retirar, por decir, por una crisis que provocó él mismo, y pues también es un tema interesante. Fabricio, pues bienvenido, es un placer conectarme desde aquí en Austria hasta allá en ese hermoso país de Brasil. ¿Cómo estás, Fabricio? Todo bien, Alejandro. Es un gusto hablar contigo, un gusto. Y bueno, seguimos con muchos temas interesantes. Exacto. Mencionábamos también off the record que sería interesante hablar acerca de América Latina, desde cómo lo percibes tú, que te enfocas sobre todo en tus dos especialidades, que es el buen vivir y la crisis de la democracia. Hoy en día, con esta pandemia, con el COVID-19, pero no solo por esto, en general, ¿cómo ves la situación en Brasil, ya que nosotros pues percibimos, tenemos tal vez una imagen de, no solo por su presidente, pues muy especial sobre Brasil, ¿no? Para ser diplomáticamente correcto. Y sí, ¿cómo lo vives tú? Primero, siendo brasileño, viviendo y trabajando allá, y segundo, pues también has estudiado estos temas, ¿no? Eres un especialista, por decirlo así, ¿no? Sí, bueno, tenemos una crisis muy grave en Brasil, una crisis larga, de larga duración, de algunos años ya, que pasa por una crisis económica, social y las instituciones Mm, democráticas. Y eso no es un problema simplemente de Brasil, ¿no? mm, Hay avances de las neoderechas, grupos neofascistas en todas partes, mm, en Europa del Este, Central. Hay procesos de desdemocratización, de crisis de la democracia en América Latina, hubo en los Estados Unidos de América con Trump, hay en partes, bueno, en partes de África donde había estabilidad, en países de Asia. Entonces es una crisis global de las instituciones democráticas que se profundiza con el tema de la pandemia, porque yo considero que la crisis de la democracia tiene una relación muy próxima, muy cercana con con el crecimiento de la pobreza y la desigualdad y la mm, sensación entre los ciudadanos de que sus decisiones no sirven para nada y todos los políticos son iguales, una sensación antipolítica. Y bueno, eso pasa en todo el mundo en los últimos años. Y con los avances de las redes sociales, nuevas formas de comunicación y de hacer política en las redes sociales, hay un avance de fake news, mm, la posverdad mm. también, con menos control. Por otra parte, es la parte negativa de las redes sociales. Es otro factor importante. Pero me preguntaba de Brasil, ¿no? Brasil es especial, no es simple, nunca ha sido simple. Brasil es un caso de muy profunda desigualdad y un país que fue formado en un proceso colonizador, ¿no? De colonización europea, portuguesa, hace algunos siglos y basada en un masacre, en un genocidio de indígenas y
de las poblaciones negras que fueron esclavizadas y enviadas a fuerza para trabajo forzado en Brasil. Y bueno, es la fundación del país. Entonces, Brasil es un caso raro que tiene que es muy complejo y tiene desde fuera se ve a Brasil como un caso de mucha alegría, en algunos casos de fiesta, de democracia racial, pero por otra parte hay mucha violencia. Y creo que el presidente, bueno, Bolsonaro refleja esa otra cara de Brasil. Pero una cara no existe sin la otra. Las dos son partes son los dos lados de la misma moneda. ¿Cómo, ya hablando de Bolsonaro concretamente, que pues tal vez los que no sepan mucho acerca de Brasil, me incluyo, pues es un político bastante populista de extrema derecha que ha surgido, como lo has mencionado, por ese fenómeno por todo el mundo, desde Geert Wilders en Bélgica, Le Pen en Francia, etcétera, ¿no? Eh, tú sí notas, también mencionaste las redes sociales, que ha sido aparentemente un elemento muy importante en el surgimiento de esas derechas, ¿no? Eh, y tú en tu cotidianidad, no solo virtual, sino en tu vida ahí, no solo como profesional, sino como personal, sí notas eh, cambios más allá, eh, como se puede ver en Estados Unidos, de que pues se movió todo el discurso a la derecha, muchas cosas ya son aceptables que antes no eran, ¿no? No por nada surgió Black Lives Matter y otros movimientos durante Trump, ¿no? Claro, también exceso de violencia, un elemento en común con Brasil, esa desigualdad, ese racismo institucionalizado, pero también histórico. No sé si o qué opinas acerca de eso. Hay sí una relación en términos de racismo institucionalizado y histórico entre Estados Unidos y Brasil. Y lo que yo creo que es más importante en todo eso, en ese avance de movimientos de extrema derecha, Mm, es pensar que tienen una base social, lo que preocupa más, ¿no? No mm, es como un rayo en cielo azul. mm, Es una cosa que tiene una historia, mm, que tiene un proceso largo y empezó antes, pero nosotros los cientistas sociales, politólogos y todo, no tenemos o no tuvimos la capacidad de de prever eso y buscar alguna prevención a eso. mm, No pudimos entender los movimientos más ah, que pasaban de los magmas que pasaban bajo nuestros pies. No tuvimos la capacidad, no tuvimos el arsenal teórico para comprender lo que estaba. Retornamos, como mencionaba, lo que más me preocupa es que no tuvimos la capacidad de comprender lo que pasaba bajo nuestros pies en los sectores más olvidados de la población incluso. Es importante entender que los esos grupos más conservadores, algunos de características neofascistas, tienen una base social muy fuerte. Son populares. Y eso es muy raro para
desde el punto de vista de la politología, por ejemplo, de donde yo hablo, como un politólogo latinoamericano, porque en los últimos años considerábamos que las democracias latinoamericanas estaban consolidadas, mm, que habían pasado por procesos de consolidación mm, en los años 90, en los años 2000, y no estaban amenazadas. mm, Incluso no es un problema solo de América Latina, los politólogos, sociólogos norteamericanos no consideraban la posibilidad de un intento de golpe mm, en los Estados Unidos, como lo que ha pasado en enero pasado, con la mm, invasión del Capitolio. mm, Así que necesitamos de nuevos arsenales teóricos y es por eso que busco evaluar y busco conocer algunas propuestas de pueblos indígenas, de pueblos afro que no están en la mirada de los cientistas sociales del norte y del sur. mm. Por eso yo investigo temas como el buen vivir, el summa causai de los países andinos, por Antes, ejemplo. antes de entrar tal vez en ese nuevo tema muy interesante, organizamos una charla con Alberto Acosta, tal vez lo conoces aquí en Conozco. Austria y Alemania. Antes de entrar tal vez en eso, quería mencionar que también has estado en Mozambique, ¿no? Dando clases. También, también sí, también. Un país en el este de África, ex colonia de Portugal y pues también tienes la experiencia y visión pues no solo de Brasil, sino pues que te has movido, ¿no? Por otros países, por decirlo. ¿Cómo lo vincularías? Es un viajero. Y como viajero, ¿cómo, cómo lo vincularías esto con el buen vivir, con este tema? Yo vinculo buscando comparaciones con temas que tienen elementos comunes, como por Mm, ejemplo en África subsahariana la discusión sobre el Ubuntu. mm. El, Yo hago esas comparaciones en mis últimos trabajos, sí. mm, Ubuntu o el tema de la felicidad en Bután, en Asia. Son temas que tienen semejanzas mm, y apuntan a una búsqueda de la mm, gente por alternativas. Por mm, eso, ideas como esas también circulan en los últimos años con mm, fuerza en el mm, norte, yo mm, considero, mm, en Europa con mucha fuerza. mm. Y, pero soy un viajero casi profesional. Ya, ya participé de actividades y fui profesor en algunas partes, en general en la periferia, en general en el sur global. Ya estuve dando clases en Mozambique, ya estuve dando clases en Ghana y bueno, doy clases en Uruguay. Soy profesor en Brasil y en Uruguay hoy día, Mm, y en Chile y en otras partes. No, Y pues me encanta viajar. El tema de la pandemia es terrible, mm, ahora solo el veo aislamiento. tal vez viajar más, pero eh, Sí, porque es interesante, ¿no? Esa vinculación de no solo viajar y conocer, sino también al mismo tiempo, pues trabajar profesionalmente en tu área, ¿no? Eh, Política, ciencias políticas y todo eso. Entonces, esa parte de viajero no la conocía. Bueno, me imagino, ¿no? Ya si a alguien le interesa la historia, la política, la cultura, la literatura, como que obvio que nos encanta viajar, ¿no? Entonces, un punto más en común, genial. El viajar ahora, tal vez también puedes profundizar en eso, pues está restringido, ¿no? Por lo menos aquí en Europa ya se está liberalizando, ya se está abriendo un poco, pero ¿en qué tanto te ha afectado? Porque estos sistemas que mencionas, el Ubuntu, ahorita no me acuerdo, el Ubuntu es de Sudáfrica, ¿no? Creo, sí. de Sudáfrica, Sí. de Sudáfrica, en especial de África del Sur, en Mm, especial de Sudáfrica, pero mm. de todo el sur de África. Namibia, Botswana, Zimbabue. Eso, Zimbabue, Eh, sí.
ese concepto del Ubuntu, tal vez hasta pudiéramos meter el concepto de Ikigai en Japón, ¿no? El encontrar tu sentido, el Tal sentido vez, al tal vez. mundo, ¿no? La felicidad en Bután. Eh, ¿qué- a ver cómo expresar bien la pregunta? ¿Cómo esos son, pues, son conceptos, son modelos no solo participativos, sino muy de comunidad, de crear comunidad, ¿no? No son individuos, solo individuos, por decirlo, ¿no? Y esto con la pandemia, con los lockdowns y todo eso, pues ha restringido nuestra forma de viajar y de comunicarnos y de politizar y de crear comunidad, ¿no? Que se hace en activo, ¿no? Como decía Erich Fromm. ¿En qué tanto te ha afectado tu trabajo eso? Y tal vez nos puedes profundizar, nos puedes comentar un poco más acerca del buen vivir, ¿no? Sí, bueno, en las primeras semanas, en los primeros meses, no sé si te acuerdas de la pandemia, la idea era que eso podría generar una sociedad más solidaria, Mm, más comunitaria, y no me parece que eso ha pasado mm, casi 2 años después del principio de la pandemia. El tema fue más de aislamiento y búsqueda de soluciones personales, individuales, que de búsqueda de comunidad, por lo menos en América Latina, y en especial en Brasil, donde tuvimos una- un tratamiento muy complicado de la pandemia por parte del gobierno. mm, No sé si ha acompanhado algo de eso, de desconsideración de negación de la pandemia, negación de la vacunación por mucho tiempo, incluso hasta hoy día por parte del presidente, una ausencia de políticas públicas nacionales para tratar de eso. El tratamiento del COVID dependió directamente de los alcaldes y de los gobernadores de estados, de provincias, políticas más locales. No hubo una política nacional. Después de mucha presión hubo una adquisición de vacunas, pero con muchos meses de retraso. Así que la vacunación solo aceleró ahora. Y ahora entonces tenemos, en las últimas semanas, tenemos una mejora muy fuerte de los números de la pandemia. Entonces afectó mucho nuestro trabajo. Estamos hasta ahora en actividades virtuales, en todo. Las universidades están cerradas hace más de 1 año y medio, todo cerrado. Estamos sin viajar desde el principio del año pasado. Y bueno, eso afecta el trabajo. Por otra parte, generó otras posibilidades de charla, de habla con la gente, contactos en otras partes, pero es mucho más prometedor. Son mucho más prometedores los contactos físicos, los encuentros, las charlas, los congresos, los viajes, los trabajos de campo, de investigación eh, eh, con la gente, mm, que estar en la pantalla todo el día, mm, ¿no? Así, si conocemos gente, otras personas que tal vez sin el aislamiento, sin el lockdown de 1 año y medio que hicimos en Brasil, si conocimos, tuvimos la posibilidad de conocer algunas personas que no pudiéramos conocer tal vez, pero se perdió mucha cosa. Y ahora bueno, las cosas están empezando a mejorar en América Latina en general y en Brasil en particular. Yo creo que el próximo año va a ser un año de retomada, de apertura y de retomada de las investigaciones, de los trabajos de campo. ¿Nos pudieras tal vez explicar a los que no sabemos o conocemos los conceptos del Ubuntu, el buen vivir? ¿Nos pudieras comentar un poco más Son, de qué se trata? sí, hay una tendencia que se puede investigar históricamente de
a propuestas que involucran, que son basadas en una idea holística de comunidad. Y eso estaba en muchas sociedades precapitalistas, en prácticas de sociedades precapitalistas, y eso se adaptó a la modernidad, se adaptó al capitalismo, sigue existiendo en experimentos, experiencias, en potencia, en la memoria social, en muchas regiones del mundo, en especial en las regiones periféricas. Entonces se puede ubicar, se puede localizar puntos comunes en varias prácticas y varias ideas, conceptos de pueblos originarios, de pueblos locales. Dos ejemplos importantes son el Ubuntu del sur de África subsahariana y el buen vivir o vivir bien, o en los términos quechua y aymara, suma causai o suma camanha. Son temas que están en boga, tienen mucha relevancia, vigencia en las políticas. El primero en el sur de África, el segundo en los países andinos de América Latina. Pero en otras partes de América Latina, donde hay presencia indígena considerable, hay conceptos, prácticas que son semejantes al buen vivir, pero con otros nombres. Hay entre los mapuches, hay entre los guaraníes, hay entre los mayas en América Central, en muchas partes, entre los navarros en los Estados Unidos de América, para mencionar solo algunos. Yo voy a hacer un resumen de lo que sería todo eso. Sería una concepción holística de comunidad en el siguiente sentido. Primero, yo voy a definir en 3 puntos. Primero, una comunidad entre la gente, una comprensión de que no son individuos aislados, de que son personas que se interrelacionan. Así que el punto 1, comunidad entre la gente, entre en un grupo social, en un pueblo. La segunda comunidad, la segunda dimensión de esa comunidad, la comunidad entre el grupo, las personas y la naturaleza, la comprensión de integración con la naturaleza. No es una visión aislada, hombre, naturaleza. No es una comprensión artificial de la naturaleza como algo que se puede explotar simplemente. Es algo de lo que hacemos parte. No tratamos mejor la naturaleza, hacemos parte de ella. Ese es el segundo punto. El tercer punto, una comunidad de las generaciones contemporáneas con los ancestros, las generaciones antiguas que pasaron y con las generaciones que todavía vendrán, las generaciones que todavía no nacieron. Entonces, eso implica en una relación distinta con el tiempo, una relación que no piensa solo en un tiempo o dedicado al presente o dedicado al consumo o dedicado a la obtención de bienes en un tiempo corto. Se piensa en una integración total entre del presente con el pasado y el futuro. Eso puede romper, ese tipo de conexión puede romper de concepción del tiempo. Podría romper tanto con la visión de progreso, la visión de progreso de la modernidad, de estar siempre pensando en cambios apuntados hacia un futuro, un hombre nuevo, siempre en desconexión con el pasado, y también puede apuntar a lo que autores hoy día nombran presentismo, un tiempo histórico donde estaríamos hoy,
donde solo hay importancia en el presente, en en el placer inmediato. Así que entonces, bueno, ah, sería una comunidad entonces entre las personas, con la naturaleza y con las personas del pasado y del futuro. Una, Eso lo que implica en una organización. El primero implica en una organización comunal de la sociedad. Mm. El segundo implica en una relación postdesarrollista con la naturaleza. El tercero implica en una consideración distinta del tiempo, de los usos del tiempo, que no es más ni, no sería más ni futurista, progresista, búsqueda incansable por un progreso, tampoco algo inmediato dedicado siempre al presente, a lo que se puede buscar con, con apuro. Sí. Ok. Yo creo que eso es lo que son las dimensiones que pueden interesar a nosotros hoy día en proyectos, prácticas como las del buen vivir o del Ubuntu. Y mencionabas, Pensar en especial alternativas al desarrollo. mencionabas que pues otros pueblos, desde los tarahumaras, desde los navajos, etcétera, pues también tienen sus conceptos, ¿no? Tal vez no los conocemos porque pues no han tenido tan excelente marketing como otros, Eso. Ujú. pero pues incluso, y ahorita mencionas el desarrollo, países de desarrollo, pero yo creo que incluso países que ya se consideran desarrollados, para tomar algunos ejemplos de la Unión Europea, creo que también tienen sus modelos alternativos, ¿no? Sus subculturas, También. históricamente, ¿no? También actualmente. Y obvio que tal vez no se vende también desde esa, ¿cómo decir? Desde ese diálogo, de este dualismo, el desarrollo y el subdesarrollado, porque pues no nos encaja, ¿no? En esa categoría así de pensamiento de que decimos, no, ellos son los desarrollados, no, pero incluso aquí acaban de sacar una nueva publicación sobre la pobreza en Austria, que Austria es uno de los países más ricos, pero también existe pobreza, ¿no? Y obvio que no solo pobreza económica, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, no sé si quieras comentar. Sí, hay experiencias de organización comunitaria y experiencias de participación popular y todo en todas partes y todo eso es muy importante. Solo yo como investigador, yo pongo más atención de mi parte a esas experiencias de partes del sur, porque, bueno, primero por mi posición de habla, pero porque muchas de ellas están en proceso de olvido, epistemologías del sur que se pierden con el progreso, con el desarrollo y todo eso. Por eso mis investigaciones siguen más en esa dirección, pero me interesan mucho también y hay mucha potencialidad en muchas experiencias de, de, de trueque, de producción orgánica, cooperativista, comunitaria, en muchas partes de Europa y de Estados Unidos. Hay que investigar todo eso y experiencias de participación comunal, de presupuesto participativo, todo eso. Todo eso me interesa. Todo eso pienso que debe interesarnos a los intelectuales críticos. Así que seguimos Er- acreditando que algo puede cambiar antes del fin del mundo, ¿no? mm. Pues eso del fin del mundo es algo muy teológico, no solo en el sentido de Eliade, creo,
pero si dices intelectuales críticos, Noam Chomsky siempre decía que estos temas que nos importan, deberían importar a todos, pues no solo son para los intelectuales oficiales, no decimos por ser mexicano también un Octavio Paz, un Carlos Fuentes, ¿no? El intelectual reconocido del país, sino también al taxista, al ciudadano, al albañil, a cualquier persona, ¿no? Hasta cierto punto, obvio, ¿no? Porque pues le faltan los recursos, el tiempo, tal vez para activarse, para participar, porque históricamente o por políticas públicas, etcétera, no se le da el espacio, no se le da la voz, no se le da el medio de participar o la educación o la información para comprender ciertos temas complejos, ¿no? Aún así, mencionabas que nos debería interesar. Eh, ¿Por qué crees o qué crees que es el argumento o para cualquiera, sobre todo la audiencia que nos escucha, que muchos no son politólogos, muchos no Sí. estudiaron o algo y que no Ujú. importa, ¿no? Pero No importa. ¿cómo lo manejarías en un lenguaje para ellos que, para nosotros todos, porque también me incluyo, que por qué nos debe interesar eso del buen vivir y eso de lo que has mencionado, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros concretamente en nuestro día a día para, tal vez no solo desde lo profesional, sino tal vez desde una proactividad como ciudadano, participar en nuestro barrio, en nuestra ciudad, y ya sea con los retos globales, transnacionales, desde el calentamiento global, desde el resurgimiento de la derecha, etcétera, etcétera. Muchos temas muy complejos, disculpa. Muchos temas muy complejos. Estamos en una crisis global. Mm, No, no sabemos si hay todavía, si hay tiempo para sortear esa crisis. mm, Es una crisis de desarrollo de modelos de desarrollo, una crisis que lleva a destrucción de la naturaleza en niveles nunca imaginados, los cambios climáticos. Todo eso profundiza la pobreza y profundiza las desigualdades sociales y regionales. mm, Ah, nosotros tenemos que hacer todo lo que pueda estar en nuestro alcance. Estamos en una época que eh, exigiría en muchos sentidos revoluciones, mm. pero al mismo tiempo es una época donde la idea de revolución está, hace mucho tiempo no está de moda, hace algunas décadas, ¿no? Pero tenemos que buscar alguna forma de revolución, si no es una revolución clásica de tipo socialista, soviético, bolchevique, algo así, si no es eso, hay que cambiar el mundo en sus estructuras. Mm, Pero para eso, un paso de cada vez, ¿no? mm, Paso por paso, step by step. mm, Y nosotros, ciudadanos comunes, no podemos cambiar solos las estructuras del capitalismo global, pero tenemos que hacer algo. Es un imperativo moral. No sé si lo que cada uno de nosotros puede hacer va a cambiar estructuralmente lo que hay que cambiar. Puede que todos nosotros hagamos algunas cosas importantes en nuestro nivel personal y comunitario, local, pero todo eso no llegue mm, a impedir el fin del mundo, pero puede por lo menos retrasar el fin del mundo. mm, Hay que poner alguna apuesta en la capacidad del ser humano, de la humanidad, de ubicar salidas, construir, ubicar salidas para todo eso. Y mientras tanto, hay que mantener la humanidad existiendo. Y si podemos
adiar el fin del mundo por algunas décadas sería importante para que tengamos más años, más posibilidad en el futuro de hacer cambios. Mm. Una, entonces tenemos que, bueno, en nuestros hogares y nuestros espacios de vida, tenemos que buscar pequeños cambios. Yo no puedo mencionar nada más que pequeños cambios en nuestras relaciones, buscar um, actividades más simples, uh, una movimentación más simple, limpia y barata en nuestros quehaceres, con transporte público, con limpio, eléctrico, con viajes más baratos, más simples, buscar cultivar la solidaridad. Y yo creo que es muy importante poner energía en, en actividades simples como esas, ¿no? Buscar grupos que hacen la diferencia, como por ejemplo la Amnistía Internacional y muchas otras, y buscar apoyarlas, trabajar en eso, si hay algún tiempo libre, a buscar la, mejoras en nuestro barrio. No hay mucho más al ciudadano común que hacer más que eso, ¿no? Más que eso. Son Mm. cosas que están en nuestro alcance y tampoco los intelectuales son especiales o pueden hacer mucho. Nosotros no somos escuchados por nadie más, ¿no? No tenemos más importancia en las sociedades contemporáneas así. No hay, mencionaste Octavio Paz y cosas del tipo, no hay más tipos como Octavio Paz. Mm. Hoy día, intelectuales oficiales, públicos importantes, referencias en los países. Mm. No estamos en otra época, ¿no? Y lo, lo- yo como investigador, como intelectual, como politólogo, como profesor, no puedo hacer más que cualquier ciudadano común. Hago lo que todos pueden hacer. Escribo algunos artículos que en revistas y en diarios que casi nadie más lee, ¿no? Porque la gente está toda Facebook en o lo, en en las Facebook. noticias, Ya estaba en Facebook, creo que no está más en Facebook. en TikTok más. Creo que está solo en WhatsApp y no sé qué más. No podemos Para hacer tanto, leer. pero algo tenemos que hacer. Es Sí. un imperativo moral. Algo tenemos que hacer. Mm. Nuestras partes tenemos que hacer. Mm. Sí, algo. Pues teóricamente suena muy interesante, pero prácticamente mencionas moral y veo bueno, ni me debo meter a ver las noticias en mi país, México, y digo, no hay moral, no hay ética, no hay nada. No hay nada. En El Brasil también. Partido No hay Verde nada. vota Ujú. en favor de la deforestación, Partido Verde, es como todo absurdo, ¿no? Y parece como cuando Salvador Dalí fue a México, el pintor español surrealista que dijo, pues no voy a volver a México porque parece que México es más surreal que yo, ¿no? Entonces, me imagino que en Brasil es similar, ¿no? Y no solo hablo de la clase política, ¿no? De los políticos oficiales, los burócratas, etcétera, pero me gustaría, más allá de lo profesionalmente, tal vez personalmente, preguntarte qué serían cuando te despiertas, tus motivadores, tu inspiración para, tal vez ya lo mencionaste, ¿no? Cuando te despiertas y dices, voy al trabajo como intelectual, profesor, etcétera, y como ciudadano, hoy ¿qué voy a hacer? Porque obvio que le encuentras sentido a lo que haces, aunque tal vez no sea Paulo Coelho, que leen tus millones de personas lean tus artículos,
pero pues no siempre es la cantidad, pero a veces sí es importante la cantidad, ¿no? En un país democrático, entre comillas, Ujú. menos teóricamente, pues ahí sí importa la masa, ¿no? Y no solo la calidad del votante, ¿no? Porque pues si seríamos una meritocracia o otro tipo de concepto, pues sería diferente, ¿no? Y en una democracia, pues sabes a lo que voy, ¿no? Es muy común ese punto o argumento, creo que pues desde Churchill a Platón decían que pues obvio no es el modelo perfecto y pues la masa es la que gobierna, por lo menos en teoría, ¿no? Conceptualmente. Pues la masa, podemos decir, ya que estamos hablando de Brasil y que es un país muy católico, mataron a Jesús, la masa mató a Sócrates, etcétera, etcétera, fueron no las mejores decisiones, ¿no? Entonces, sería esa pregunta, ¿no? ¿Qué te inspira, qué te motiva? Porque eso tal vez nos puede inspirar o también para los oyentes dar así porque en el sentido, por ejemplo, de Víctor Frankl, cada persona tiene su importancia, es importante, obvio, y muchas veces nos sentimos con tanta información, con tanta corrupción, tanto escándalo desde Austria a México, nos sentimos a veces sin potencia, ¿no? Sin ningún poder. Que Ujú. cambiar nada, después muchos caen en depresión, en adicciones, no solo alcohol, drogas, sino también redes sociales, ¿no? Eso. Yo siento lo mismo. Y por obvio hay la preocupación de la depresión, del alcohol, de todo. Muchas veces siento que lo que yo hago no sirve para nada, pero en otros momentos sí, en otros momentos sí. Es como una sustitución, es una forma de militancia, una sustitución de la militancia. Yo veo así las clases y lo que yo escribo. Yo doy clases y escribo siempre con un sentido político, en el mejor sentido, no de hacer política, de buscar elegirme a alguna cosa, pero de intentar cambiar algo desde mi punto de vista, que es solo mi punto de vista. Así que es como hoy hace mucho tiempo no tengo ganas de estar en un partido político tradicional, sí, en una actuación política más tradicional, y eso pasa con casi toda la gente, ¿no? Y creo que yo tento eh, mirar entender lo que yo hago como algo político, como algo que puede cambiar alguna cosa, cambiar un poco algunas personas, 5 o 10 personas que puedan leer lo que escribo o mis estudiantes, es lo que yo puedo hacer con mi trabajo y más allá del trabajo con otras cosas. Lo que pasa lamentablemente es que hoy día el trabajo, en especial el trabajo académico, toma casi todo el tiempo. Son muchas y muchas horas diarias de trabajo académico, de muchas cosas. Lo que se profundizó en la pandemia está peor. Son más cosas, más demandas, más actividades virtuales y todo. Muchas reuniones, muchas cosas todo el día. Pero yo intento entender mi trabajo como actuación militante, en un buen sentido, actuación Obvio, política. obvio. Ojalá no, sí, obvio, en un buen sentido. Eh, Tal vez para ir cerrando, espero no sea la última oportunidad, pero tal vez para La ir, primera, es la primera. ojalá, inshallah, algo un poco creativo, es como un word trap, me surgen algunas ideas, conceptos, palabras, te las doy y tú me dices lo que te viene primero en mente pues a ver, vemos, ¿no? Por ejemplo, si te digo, ¿con qué politólogo histórico o actual te gustaría tener una cena o un drink?
Hum, não és politólogo. Boaventura de Souza Santos. Ah, ok. A Boaventura, ok, genial. Uhum. ¿Qué preguntarías o de qué hablarían? O simplemente le dices, habla y yo escucho. ¿Qué dices? Sí, yo tomaría un vino con él. Ok. Hablaría de otras cosas. De qué cosas? De otras cosas, hablaría de fútbol, tal vez. ¿Te De gusta el otras fútbol? cosas. Sí, bastante. ¿Equipo brasileño? Flamengo. Ok. ¿Y internacional tienes uno? Napoli. Napoli. Por la historia y por lo que Por representa. Maradona. Por Por Maradona. Maradona, simplemente. En una palabra. ¿Eres maradonista? Soy maradonista. Soy un brasileño maradonista. Ok. Eso pasa. ¿Menos Pelé, más Maradona o cómo? Pelé ha sido un mejor jugador de fútbol, pero el mundo es más que fútbol. Mm. Maradona Oh, fue un tipo, todo un tipo. mm, ok. ¿Barcelona o Madrid? Barcelona. Fisca Cataluña. Ok. Bueno, eso también del fútbol es un tema interesante, ¿no? Y Eduardo Galeano escribió un libro, no sé si lo conoces, sobre fútbol, ya que estás a veces en Uruguay dando clases. Escribió una, bueno, no es novela, ¿no? Pero son como historias. Eso es lo que hacía él realmente, pienso, ¿no? Era muy buen narrador de, y no es así una novela clásica, muy bueno. Y también mezclaba lo político, ¿no? En el buen sentido, en el amplio sentido de la política, ¿no? Tal vez más conocido por las venas abiertas de América Latina, ¿no? Ujú. Algo más creativo, tu destino o los top tres destinos que están en tu lista de viajes, ya que eres viajero, ya que se pueda viajar. Sí, soy viajero. El top 3 de mi lista No solo en el sur, sería, en general. sí, los que en general, los que están en el top 3 son India, ah, Eslovenia y Rusia. ¿Y se puede saber por qué? Eslovenia. Porque Eslovenia, porque es uno de los pocos países de Europa que no conozco y Ok. tenía un proyecto de viaje a Eslovenia y Bosnia, a los países de la ex Yugoslavia Mm, antes de la pandemia, mm, así que mm, está en la lista. India porque sería el país más, es el país que mm, más me interesa de los que no conozco, el mm, país que tengo más dificultad de entender y mm, sería mm, interesante conocer un poco. mm. Y bueno, Rusia, por no Ya me conozco, imagino. todavía no Ah, ok. conozco la historia, Unión Soviética, Sí, ok. todo, San Petersburgo, Moscú. Y me olvidé también de Camboya, es un interés de viaje que tengo hace, desde niño, Cambocha por por Pol Camboya. Pot y los No, desde niño, por Angkor. Me Angkor encantan Wat. las ruinas de antiguas civilizaciones. Ok, Y es una de las que no, todavía no conozco. ok. Conozco todas de América y bueno, ¿De México también? también Ah, todo. genial. México sí, Hacer México de conozco bien. Eslovenia no es por Slavoj Žižek, ¿no? No, no sería por eso, no. Ah, Sería ok. más por no, por un país, una región de Europa que no conozco, la Mm, región de la ex Yugoslavia. mm, mm. Solo por eso. Sí. Vale, pues, Fabricio, tal vez tú quieras decir algo más, aparte de darnos tal vez unas recomendaciones de lectura. No sé si en tu tiempo libre solo lees ensayos académicos o también hay algo de literatura, poesía, historia, fiction, non-fiction, no sé. Sí, casi no tengo más Las- tiempo libre, pero sí, yo puedo dar unas sugerencias de lectura, sí.
y van a ser brasileñas, pero yo voy a dar unas sugerencias brasileñas, Sí. ya que estamos en el tema de Brasil y América Latina, pero son libros que tienen traducción en muchas otras lenguas. Y bueno, creo que lo más interesante de la literatura brasileña es Guimarães Rosa Mm, y su principal libro que hay que leer mm, es Grande, en portugués, mm, Grande Sertão Veredas. mm, mm. Ok. Sí, que no conozco La el traducción. nombre, el título en español, pero hay traducciones Mm. para muchas lenguas. El otro autor brasileño que se debe conocer es Machado de Assis. Ese es Y clásico. bueno, son los dos. Mm, Machado de Assis es más clásico. yeah, Guimarães Rosa no tanto. mm, Son escritores, hay que buscar las novelas de Machado de Assis para mm, entender la mm, historia de Brasil. mm, Y de Guimarães Rosa para entender el interior de Brasil, tal vez. mm. Pues yo creo que eso será para la próxima, tal vez que nos des un poco una introducción a la historia de Brasil, que como Puede ser. ya no solo es un país, parece un continente, un subcontinente entero, ¿no? Tanta la diversidad étnica, cultural, sí, bastante que da, ¿no? En el cine también un concepto interesante era el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Con Claudio Rocha, no sé si lo pronuncié bien también. Eso sí, muy bien, muy bien. Sí. Así que creo que habrá más material. No sé si, Habrá seguro. sí, si tienes un último comentario y si no, tal vez, no sé si tienes ventana ahí, Tengo, pero bueno, está lluvioso. pero tal vez nos puedes mostrar qué se ve. No Que creo se que ve, la verdad, pero se ve construcciones, se ve otras ventanas. ok, Puedo mostrar. la industrialización, el crecimiento. Eso, Muchos eso. libros, muy bien. Libros y otras ventanas. Otras ventanas, oh, Muchas ventanas. muchas Es ventanas. como una pared de Sí. prédios, Fa- simplemente. allá qué horas son ahora? Son la 1 de la tarde, Entonces, ¿qué vas a una y hacer siete de la ahora? tarde. ¿La comida brasileña? La comida. ¿Qué vas a comer? Una comida tradicional de São Paulo. Yo soy de Río de Janeiro, pero mi compañera es de São Paulo y preparó una comida tradicional que es el cuscús. El nombre es una cuscús paulista. Ah, wow. Es un plato típico de São Paulo, que es otro estado, otra Sí, provincia sí, sí. brasileña, que tiene la ciudad más grande de Brasil, que es un plato que tiene una herencia Árabe, ¿no? indígena. Cuscús. Indígena, el nombre es árabe, pero cuscús significa todo que se hace con mistura, con Ah, muchas cosas. ok. El nombre viene de África. Sí. Y hay tipos de cuscús bueno, lo de Marruecos es muy distinto, es otra cosa, lo de Mm, Marruecos. mm, Y hay tipos de cuscús en África, en el sur de África también, África Occidental, mm, y eso llegó a Brasil y hubo un cambio por los indígenas y los negros brasileños y se volvió otra cosa, mm. pero mantuvo esse nome genérico de cuscuz. Há muitas coisas em Brasil muitas comidas em Brasil que têm o nome cuscuz, Mm, muitas, mm. Genial. dulces, saladas, de todos tipos. Ujú. Pues ya me empieza a dar hambre y pues ese también será un Es, posible tópico para la próxima vez, la política y la comida, o la comida de la política o la política de la comida. eso. A Cantinflear, te mando un saludo y Un pues saludo, Alejandro. si Un vienes gusto. a Europa, Austria, pues seguimos también acá con un buen vino o una cerveza, ¿no? Eso, los dos.
Muito obrigado. Muchas gracias. Muito obrigado. Graças, tchau. Abraços.